Amado, déjeme leer unos versículos que hicieron memoria de mí mientras que veía a mis hermanos moros acá, porque es una responsabilidad de todos, ¿verdad? El poder llevar la palabra a través del medio que sea necesario. Y hay una palabra en Romanos, capítulo, no lo busquen, ¿ya? En Romanos capítulo 10. Pero dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13, dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Es como una declaración que hace allí, ¿verdad? Y, y, y cuando Pablo escribe esto, de una vez sale una interrogante. Dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice, será salvo. Pero sale una interrogante como de alarma y dice el verso 14, ¿cómo pues, Señor, invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique, Señor? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire cómo viene, ¿no? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron, dice el evangelio. ¿Cuál? De llevar la palabra de Dios. Así que diga, es una responsabilidad mía. El Señor hace una declaración en el verso 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero de una vez viene la alarma, Señor, pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo no van a creer si no han? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, para eso está la dirección del Señor. Vayan, hagan discípulos, enseñen. Así dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amado, así que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Busque la estrategia, no se encierre, ¿ya? Hay muchas formas de llevar la palabra de Dios a alguien. Señor, a alguien yo quiero llevar la palabra de Dios, porque es que yo soy un enviado tuyo. Así que todos somos enviados, todos. Mis hermanos usan las redes sociales, otro usará, pero cada quien va a buscar la dirección de Dios. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios, para anunciar el hermoso evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden intentarte lo que están de pie, mi amado. Pues miren, mi amado, la semana pasada terminábamos diciendo que el confiar en Dios es un elemento esencial de la fe verdadera, ¿cierto? Que es un elemento esencial de la fe no fingida, ¿sí? Recuerde que había una fe fingida, ¿ok? Pero hay una fe que es no fingida, la fe salvadora, que mira a Dios y encuentra paz. Esa es la fe real, en la que usted mira a Dios y encuentra fortaleza. Mira a Dios y encuentra deleite, encuentra gozo. Y mira lo que va a pasar, amados, a través de la fe verdadera de la que hablábamos la vez pasada, o la fe no fingida. Y es que vamos a poder ver, usted y yo vamos a poder ver lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a poder ver lo que va a hacer en nuestras vidas, lo que Él está haciendo ahora en nuestras vidas y en la vida de otros. Esa es la fe real, la fe verdadera es la que va a ver lo imposible. ¿Por qué? Porque lo va a ver a través de los ojos del Señor. Ahora bien, confiar en Dios, confiar en Dios significa, y esta es la palabra que vamos a compartir al día de hoy, y repita conmigo, obedecerlo completamente. Dígalo. Confiar en Dios significa obedecerlo completamente. No es a medias, es completo. Amén. Y dice el Salmo, y quiero tomar parte de este Salmo, el Salmo 119, artículo 4, y dice ahí, búsquelo en su palabra, en su Biblia, tú encargaste, Señor, que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Otra versión lo dice, tú has ordenado, Señor, que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Amén. Es una orden del Señor que sus mandamientos, sus instrucciones se cumplan al pie de la letra. Eso habla de obedecerlo completamente. Y le voy a aclarar, amados, una verdad absoluta del reino de los cielos. Y escuche bien. La obediencia parcial, amados, sigue siendo desobediencia. Amén. Diga, ay,
La obediencia parcial, amados, sigue siendo desobediencia. No podemos, como hijos de Dios, simplemente elegir qué mandamiento de Dios vamos a obedecer y cuáles mandamientos de Dios no vamos a obedecer. Amén. Es todo o nada. Es frío o caliente, tibio o no. Nuestro Dios trino es total, es absoluto. Él no nos va a compartir con nadie. Él no va a compartir su gloria con nadie. Y quiere que sus hijos sean obedientes completamente. Amén. Hay dos verdades importantes que usted y yo vamos a, o debemos entender relacionadas con los mandamientos de Dios. Quiero decirle que los mandamientos de Dios están desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted y yo no somos una iglesia del Nuevo Testamento. Usted de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esas dos verdades se las voy a decir así. La número uno es que el estándar, amados, el estándar de nuestro Dios sobre lo que está bien y lo que está mal nunca cambia. Eso nunca cambia. Si algo estaba mal hace 6.000 años, hoy sigue estando mal. Amén. Si hace 6.000 años mentir era malo, era pecado, hoy es igual. Él no cambia. Las culturas van a cambiar, ¿verdad? Las opiniones populares pueden cambiar, los gobiernos terrenales pueden cambiar. Sin embargo, la verdad del Señor es absoluta, es real, ¿ok? Es eterna, mejor dicho. Punto número dos. La perspectiva de nuestro Dios o la óptica de nuestro Dios es más grande que la nuestra, mucho más grande que la nuestra. Nuestro Dios trino puede ver más de lo que usted y yo podemos ver. Es más, le puedo decir que humanamente es imposible ver el pasado antes que comience. Es imposible. Solamente nuestro trino Dios tiene esa capacidad. Poder ver el pasado antes que comience, solamente nuestro trino Dios. O ver hacia la eternidad, ¿quién lo puede hacer? Nuestro Dios verdadero. Más nadie. No somos limitados. Amén. ¿Ok? Así que la palabra de Dios, que es la palabra que Dios nos ha regalado, es real y debe ser obedecida completamente. No podemos, como hijos de Dios, criticar la palabra de Dios. Y a veces podemos caer en ese desliz de criticar la palabra de Dios, de murmurar la ley de Dios. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a eso? Pues en Santiago capítulo 4, verso 11, Santiago escribe un tema sobre murmurar sobre la ley de Dios. Usted y yo, como hijos, no podemos volvernos jueces de la ley, jueces de la palabra de Dios. Hermanos, dice, no murmuréis. Santiago capítulo 4, verso 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, dice, juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. Escúcheme. No podemos criticar, juzgar la ley de Dios. Pero si tú juzgas a la ley, dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nos hacemos jueces de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Cuando ¿qué? Cuando usted obedece, se obedece la ley de Dios. Cuando obedecemos parcialmente la ley de Dios, estamos juzgándola. Estamos diciendo, Señor, no es así. Yo pienso que es mejor de esta manera. Estamos haciendo mentiroso al Señor. Dice otra versión de ese mismo versículo, no hablen mal de los demás, el que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios. Usted y yo, amados, no estamos llamados para criticar la ley del Señor. Lo que usted y yo estamos llamados a qué? A obedecer la ley de Dios. Dígale a su vecino, estás llamado a obedecer la ley. Escúcheme, usted y yo estamos llamados a obedecer la ley de Dios. Completamente. Criticar, recuerde que es reprochar, criticar es censurar, criticar es no estar de acuerdo. Así que cuando usted y yo criticamos un mandamiento del Señor, y le decimos, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? Usted y yo estamos criticando la ley de Dios. Mire, amados, les digo algo, la tentación más antigua que ha existido no es ni el asesinato, ni la lujuria,
ni ninguna de esas cosas. Realmente la tentación más antigua se trata de hacer dudar a las personas de la palabra de Dios. Y no hablo de la Biblia como tal, de la palabra de Dios, de la voz del Señor, de la dirección de Dios. El diablo siempre ha tratado de hacer que los seres humanos duden si lo que Dios determinó en X asunto estaba correcto o no. Por eso hoy día mucha gente o muchas personas dudan si lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra estaba bien o mal. Usted y yo no estamos llamados a decir, ¿será que estaba mal lo que pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Estaba mal la destrucción que pasó en Sodoma y Gomorra? Usted y yo no estamos en ese nivel de criticar, ¿verdad? O no estar de acuerdo con la palabra del Señor. Él sigue usando las mentiras. La mentira que usó con Eva, ¿recuerda? Cuando le dijo en Génesis capítulo 3 verso 1, le dice, con que Dios ha dicho. Él está llevando a la mujer a qué? A que dude de la palabra del Señor, a que juzgue la palabra de Dios, a que critique lo que Dios determinó. Del árbol del bien y del mal no comeréis. Punto. No había que discutir la ley de Dios. Simplemente había que cumplirla completamente. Satanás convenció a Eva de que sus deseos eran más importantes que el mandamiento de Dios. Y hoy sigue trabajando de esa misma manera. ¿Cómo quiere hacer que su pueblo, el pueblo de Dios, ponga sus deseos por encima incluso de los mandamientos del Señor? Cuando los mandamientos del Señor son completos. La obediencia debe ser completa. La fe, mi amado, verdadera, la fe no fingida, ¿verdad? Es confiar en Dios hasta en los detalles más pequeñitos que puedan existir en nuestras vidas. Cualquier cosa que usted y yo vayamos a emprender o hacer, usted debe hacerlo bajo la obediencia de Dios primero que nada, completa, absoluta. No solo parte de lo que usted y yo entendemos o parte de lo que pretende hacer o lo que nos parece bien de la palabra de Dios. Me voy a quedar con esto de la palabra de Dios, pero con esto no me voy a quedar. Usted y yo debemos quedarnos con toda la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, fíjate de Jehová en todo tu corazón. No te apoyes en dónde? En tu propia prudencia. Y hay un ejemplo, hay una historia de un amigo llamado Naamán, alguno de ustedes lo ha escuchado, en la palabra de Dios, que creo que ilustra la necesidad de una obediencia completa en nuestras vidas. Y nos enseña de que cuando usted y yo obedecemos completamente a Dios, eso trae bendición. Eso trae la cobertura del Señor. Naamán, está en Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán era, digamos que, el comandante del ejército más poderoso de Siria. ¿Sí? En nuestra época estuviéramos hablando del comandante de, digamos, del ejército de Estados Unidos, por decir algo, un nombre. O el ejército de Rusia, o el ejército de China. ¿Sí? Son potencias y sus ejércitos son los ejércitos más poderosos del mundo. Bueno, este señor Naaman era el comandante general de ese ejército. No era cualquier persona, ¿sí? Empezamos por allí. No era cualquiera. Era un comandante de un ejército, ¿ya? Pero tenía algo. Naaman tenía lepra, estaba enfermo. Estaba enfermo. Y uno de sus sirvientes, le estoy parafraseando, uno de sus sirvientes le dijo que el profeta Eliseo lo podía sanar. Hay un profeta, hay un hombre de Dios que dice que sana. Cuando Naamán llega a la puerta de Eliseo, y ahorita lo vamos a leer, imagínense, llega el comandante general del ejército más poderoso de la época. Imagínense cómo él espera que lo reciban, ¿ya? Pero resulta ser de que cuando el profeta llega a la puerta de Eliseo, dice que el profeta no salió. El profeta no salió a recibir al comandante Naamán, sino que manda a quién? A un sirviente con un mensaje. El mensaje fue, dile a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán.
Esa fue la instrucción. Naamán, en vista de lo que estaba pasando, dice la palabra que Naamán se disgustó, se enojó, porque el profeta, primero, no le habló personalmente. Y segundo, las instrucciones del profeta, pues, parecían, desde el punto de vista de Naamán, parecían como extrañas, ¿verdad? O irrisorias. O sea, ya que este hombre Naamán pensaba así, como hombre. En mi país hay ríos más grandes que este. O sea, me vas a mandar a bañarme en un charquito de agua cuando yo tengo ríos gigantescos en mi nación. Miren, vamos a la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9. Quiero decir lo siguiente, verso 9. Búsquelo en su Biblia. Y veamos cómo hay una bendición cuando usted y yo obedecemos completamente al Señor, aunque no entendamos, aunque se parezca irrisoria, aunque parezca insignificante la dirección. Usted y yo estamos llamados a hacerlo. Y eso va a traer bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros descendientes. Y dice la palabra de Dios así. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Escuche bien, quiero que usted se imagine la escena. Le repito, este hombre era un hombre muy poderoso. Tenía los camellos del momento, los burros último modelo. Para nosotros hoy día son carros blindados con guardaespaldas. Este hombre, donde llegaba, era evidente. ¿Cómo caminaría un capitán o un comandante de un ejército poderoso? O sea, donde él hablaba, había que escucharlo. ¿Usted se imagina que un día llegue a su casa, bueno, el comandante de nuestro ejército, Padrino López, creo que es, ¿verdad? El general, fíjate, es un hombre de autoridad, es general, ¿ya? Es el comandante del ejército de nuestro país. Y llegue a su casa y usted diga a su hijo, ve, diga al comandante esto. ¿Cómo? Es la forma como usted debe recibir a una autoridad de esa magnitud. Por eso Naamán se disgusta. Y dice la palabra de Dios en el verso 10, después que llega ese grupo de gente, hombres armados, guardaespaldas, los carros, el carro de él, todo el cortejo que tenía que dirigir al comandante del ejército. Dice que Eliseo entonces le envió un mensajero diciéndote, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Esa fue la instrucción. Y Naamán dice la palabra en el verso 11 que dice, y se fue enojado. Este hombre le hervía la sangre, amados. Era un hombre de mucha autoridad para que este profeta mandara a su siervo a hablarme a mí. ¿Qué le pasa? ¿No sabe quién soy yo? Y aquí decía para mí, dice así. Esto es lo que decía Naamán. Y aquí yo decía para mí, este hombre saldrá y estando en pie va a invocar, dice, el nombre de Jehová su Dios y algo va a pasar, ¿verdad? Alzará sus manos, me va a tocar, me va a ungir, algo sobrenatural va a pasar y va a sanar mi lepra. Eso era lo que él pensaba, era su pensamiento. Y así a veces pensamos usted y yo, que Dios va a actuar de manera así, una cosa espectacular y usted va a ver, y a veces no pasa nada. A veces dice, no, haz esto, pero yo esperaba otra cosa. Él esperaba otra cosa. Dice el verso 12, Habana y Farfán, el nombre de dos ríos. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, él tuvo en poco. O sea, mándame a bañar al río Amazonas, al Orinoco, pero al charquito de agua este, por favor. O sea, por favor. ¿Ah? Me va a mandar al carajo. ¿Qué te pasa? Pues imagínate, o sea, imagínate, así era. O sea, en mi nación yo tengo el río Amazonas, tengo el río Orinoco. Me vas a mandar al carajo.
falta de respeto es esta? ¿No son mejores todas las aguas de Israel? Los ríos Habana y Farfán. ¿Y no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El hombre se fue bravo. La misericordia de Dios que no le hizo nada al profeta. Y no podía hacerle nada. No tenía la autoridad para hacerle algo. Obedecerlo completamente. Sin embargo, dice la palabra que sus sirvientes lo convencieron que no tenía nada que perder. Si hacía lo que Eliseo le decía, pues no tiene nada que perder nada más. ¿Qué hizo Naamán? Pues fue a Jordán y se sumergió 7 veces. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo sanó. Dios sanó a este hombre. Entonces, dice el verso 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, conforme a la instrucción, conforme al mandamiento. Él no se inventó nada. A pesar de que tenía su carácter y sus grietas en su carácter y se fue bravo, a pesar de esto, él obedeció después. Y dice que su carne se volvió se volvió, y su carne se volvió como la carne de quién? De un niño. Ven, Sara. Sara, ven acá. Como la carne de un niño. A ver, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Naamán, un hombre que era militar. Ponte a mi lado. Un hombre que era militar. Este hombre tenía heridas de guerra. Me imagino que tenía machetazos, heridas por aquí, heridas por allá. Era un hombre de guerra. La guerra en esas épocas no era como los generales de ahora, que se meten detrás de una computadora y desde ahí. No, no, en esa época era cuerpo a cuerpo. O sea, este hombre en su cuerpo llevaba las heridas de su profesión, cicatrices. Yo menos que tenía las caras cortadas, o sea, no estaba totalmente su cuerpo bien. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando él se zambulle las 7 veces y cuando sale, dice que sale la piel como de un niño. Mira, qué rico. Yo la toco, es suavecita, eso es, uy, qué rico. La de nosotros ya está arrugada, con, con callos, ¿verdad? Yo toco las manitos de Sarita y, ay, mira qué rico. Es linda, ¿ves? Y la piel suavecita. Dice, ya te puedes sentar, amor. Así dice la palabra de Dios que salió Naamán. Salió sin heridas, con su piel como la de un bebé, como un niño. ¡Wow! Mira cómo hace Dios los milagros. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Quedó limpiecita, limpia de ningún tipo de cicatriz, de su lepra. Imagínense, amados, si Naamán se le hubiese ocurrido o hubiera regresado a su casa enojado, ¿hubiese visto el milagro de Dios? No, no, por desobediente. O imagínese si solo se hubiera sumergido 6 veces. Ay, no, yo me cansé. O sea, eran 7 veces. Una, 2, 3, no importa, 4. O sea, 5. Cada zambullida era un acto de fe. Era un acto de obediencia. 5, 6. Imagínense que este hombre se hubiese zambullido 6 veces y luego hubiera decidido, ¿verdad?, que estaba haciendo, pues, el ridículo allí, perdóneme la palabra. ¿Hubiese visto el milagro de Dios? Había obedecido a medias, y la obediencia a media es desobediencia. Nos pasa a nosotros. A veces obedecemos a medias y creemos que porque obedecemos a medias ya todo está hecho. No, usted y yo debemos aprender a obedecer completamente al Señor, completamente la instrucción del Señor. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos tenido un sentir en nuestro corazón sobre un asunto y tenemos el sentir y la dejamos pasar y al otro día, ay, mira, pasó lo que tenía yo, vale? Qué falta de obediencia. Señor, perdóname, voy a aprender a ser obediente a esos sentir, a esa instrucción de Dios, a esos movimientos espirituales que a veces suceden y que Dios le manda a hacer, a veces nos manda a hacer cosas hasta tontas,
a veces tontas que cosas que no tienen sentido. Sin embargo, en el Señor sí tienen sentido. Pero Naamán, aunque no entendía la instrucción, él confió y obedeció en Dios por completo, en la palabra de ese hombre. Aunque estaba disgustado y tenía sus grietas y todo lo que usted quiera saber, y era así, él obedeció completamente. Él escuchó a los sirvientes, pues, no, no tiene nada que perder, pues sí, yo ya estamos aquí, pues voy a hacerlo. Y el resultado de su obediencia fue su sanidad. No los mer no, a Naamán no lo sanó el río Jordán, no, a Naamán lo sanó fue Dios, su obediencia, ese acto de fe verdadera, de esa fe genuina. No era fingido, él realmente fue como obediente. Dios provee su obediencia, por eso Eliseo no sale, porque Dios estaba probando la obediencia de ese hombre, de Naamán, ¿ya? Y tocó su orgullo. A pesar de eso, este hombre va. Entonces, aunque no entendía la instrucción, igual que nosotros, aunque usted y yo no entendamos la instrucción, hágalo. Obedezca al Señor, no tiene nada que perder, tiene muchas cosas que ganar, al contrario, porque este hombre fue sanado de su lepra. Ahora, tan solo imagínese, amados, imagínese lo que Dios hará a nuestras vidas cuando lo obedezcamos por completo. Wow, gracias por su entusiasmo. Imagínense lo grande, lo maravilloso, lo glorioso que va a verse en nuestras vidas, es que usted y yo seamos gente obediente por completo. Abraham obedeció completamente al Señor y hoy se llama el padre de la fe. José obedeció al Señor por completamente y terminó siendo el libertador de una nación que estaba esclavizada. Usted y yo, por ser obedientes por completo, podemos hacer no solamente que llegue bendición a nuestras vidas, es que a nuestras generaciones los va a bendecir también, los va a perseguir, porque un día usted y yo decidimos ser obedientes por completo al Señor. No criticamos su ley ni sus mandamientos, simplemente decimos, sí, Señor. Amén a eso, Señor. Yo lo voy a hacer, aunque no lo entienda, aunque parezca loco, parezca una instrucción que no tiene razón. Yo lo voy a hacer, Señor. Una reflexión para esta mañana. Son tres preguntas que voy a hacer. Usted mismo se la va a responder en su corazón. ¿Hay áreas en tu vida que han sido parcialmente obediente a Dios? Yo respondí sí. Hay áreas, Señor, en mi vida en las cuales yo no he sido obediente por completo a ti. ¿Qué impidió obedecer completamente? Yo coloqué aquí la duda, mi temor, el no saber qué va a pasar, Señor. Eso me troncó para no ser obediente por completo. Y por esa causa, pues por supuesto no vi la bendición del Señor. ¿Cuáles son algunos? Y esto lo va a mandar por el grupo, estas tres preguntas. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que usted y yo hemos enfrentado al intentar obedecer al Señor por completo? Mi desafío más grande es confianza. Mi confianza en nuestro un Dios verdadero. Usted y yo debemos aprender a confiar en un Dios verdadero. Y para eso debemos conocerlo, conocerlo más. Para que usted pueda y yo podamos confiar completamente, tenemos que conocerlo más, más y más cada día. Porque así vamos a poder descansar en algo sólido. ¿En qué? Yo lo conozco a Él. Por eso dice la palabra de Dios, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y última pregunta, ¿cómo hemos visto obrar en nuestras vidas cuando le hemos obedecido por completo? Aunque al principio de pronto no entendíamos, pues yo con lo que he visto su gloria manifestarse. Yo lo he visto. Cuando yo soy obediente por completo, yo veo la gloria del Señor. Yo la veo. Es evidente en mi vida. Así que esto me lleva a qué? A una reflexión. Yo tengo que trabajar en mi vida. ¿Para qué? Para ser obediente por completo. Usted y yo debemos trabajar en nuestras vidas para ser obedientes por completo, Señor. No quiero criticar tu ley, no quiero juzgarla. Yo no soy juez de lo que tú me dices a mí. Lo que tú dices está bien,
es sí y amén. Porque todo lo que tú haces, Señor, está bien. Todo lo que tú haces en mi vida, Señor, está bien. Todo lo que Dios va a hacer en su vida está bien. Repítelo conmigo. Todo lo que Dios está haciendo en mi vida está bien. No vayamos delante del Señor como, ay Señor, ¿por qué me duele ahora la espalda? No, Señor, está bien. Yo así lo voy a hacer. Fue lo que me tocó vivir en este tiempo. Ay, yo lo voy a vivir con gloria. Listo. Todo lo que venga a mi vida tiene que pasar por las manos de Cristo. Todo, amado. Nada pasa desapercibido delante del Señor. Hoy en el tiempo con Dios, Apocalipsis capítulo 7, como el detalle del Señor, cosas que nos preguntábamos mi esposa y yo esta mañana y que a veces no entendemos. Wow, pero el Señor tiene una razón, decíamos, pero por algo es. No sé por qué, pero por algo es. ¿Por qué no está la tribu de Dan? ¿Por qué está la tribu de José? ¿Por qué, Señor? Por algo va a ser. Pero es tan bello, los detalles del Señor son tantos por tanto. Todo tiene una razón de ser en el Señor. Todo en nuestra vida tiene una razón de ser. Lo importante es que usted y yo hemos declarado al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, tenemos que ahora humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Y humillarnos es aceptar, es obedecer todos sus mandamientos por completo, mi amado. Así que le animo y vamos a orar esta mañana. Y quiero que usted se ponga de pie, que oremos esta mañana a nuestro Dios para que Él nos ayude en nuestro caminar de obediencia. Él nos ayude en nuestro caminar de obediencia. Necesitamos su auxilio para que cada día que pase, usted y yo seamos más obedientes a su instrucción, más obedientes a su palabra. Si Dios le puso un sentir, hágalo, hágalo. Si Dios lo movió a hacer algo, hágalo. Si Dios lo movió a hacer dar una ofrenda, hágalo, pero es que no va a querer nada. Pero Dios te mandó, hágalo sin temor. Que detrás de eso hay algo, hay una bendición que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Hay alguien que Dios quiere que tú bendigas. Hágalo, no lo piense tanto. Y porque yo siento, tengo el sentir de ir donde tal hermano y llevarle caso. Pero hágalo. No lo piense tanto, no pensemos, no analicemos tanto las cosas. Simplemente usted y yo debemos ser obedientes por completo. Amén. Así que oremos al Señor, mi amado, porque necesitamos para esto, necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo que nos corrija, que nos redarguye, que nos guía. Padre, hoy te damos las gracias, Señor. Hoy te damos las gracias por tu hermosa palabra, Señor. Porque a lo largo de ella vemos hombres y mujeres, Señor, que eran obedientes por completo, Señor. Que no discutían sobre tus mandatos, que no alegaban, simplemente decían sí, amén, Señor. Y hoy, Señor, nos queremos identificar con este hombre, Naamán, Señor, que en vista de todas sus grietas en su carácter, a pesar de eso, Señor, fue un hombre obediente y obedeció completamente la instrucción del varón de Dios, Señor. Hoy, Señor, como tu iglesia, con la revelación que tenemos, Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con tu palabra, Señor, en nuestras manos, Señor, queremos comprometernos a ser gente obediente por completo, Señor. No queremos obedecer a medias. No queremos solamente obedecer lo que nos gusta de tu palabra, Señor. Queremos obedecerla toda, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es justicia, porque tu palabra, Señor, es vida eterna, Señor, para nosotros, Señor. Así que ponemos nuestros corazones, ponemos nuestros pensamientos delante de ti, Señor. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, te pido, Espíritu Santo de Dios, que a cada uno de nosotros tú nos corrijas, nos guíes, nos enseñes, nos corrijas, Señor, si es necesario, Señor. Porque hay una necesidad en nuestros corazones, Señor, de ser discípulos tuyos, Señor. Y el discípulo obedece, el siervo, el esclavo obedece, Señor, sin preguntar. Y hoy queremos decirte, Señor, que queremos aprender a ser esclavos tuyos, Dios. Esclavos de tu palabra, esclavos de tu dirección, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi amado. Seamos obedientes, amados. Seamos obedientes a su palabra. Su palabra es verdad. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento.
porque ahora vamos a tener un acto. Hoy estamos de celebración en celebración, amén. Aleluya. Dele un